El pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar incluye una subida de impuestos a las empresas porque al parecer pagan demasiado poco. ¿Es esto cierto? Atentos. Hace unos días, Yolanda Díaz aseguró en la presentación del pacto de gobierno entre su partido, Sumar, y el PSOE, que las empresas españolas, más concretamente las multinacionales españolas, pagaban demasiados pocos impuestos. En concreto, dijo que pagaban solo el 3,8% de impuestos. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Yolanda Díaz. En España no hay justicia fiscal, no se cumple el artículo 31 de la Constitución española. En España, un pequeño autónomo, una pequeña empresaria, tributa el 17,5%, mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%. Y esto no es justo, se tiene que acabar. Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable, es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben. Y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal. Lo vamos a hacer para recaudar con esta medida, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros. Pero vamos a reforzar también el impuesto a la banca y a las energéticas. Los autónomos o los pequeños empresarios pagan el 17,5% de impuestos y las multinacionales el 3,8%. Aquí, para empezar, habría que reprocharle a Yolanda Díaz que meta en el mismo saco tanto a autónomos como a pequeños empresarios. Los autónomos van a tributar por el IRPF y desde luego no van a pagar solo el 17,5%, ya podría ser. Y los pequeños empresarios van a tributar por el impuesto de sociedades, o mejor dicho, la empresa de esos pequeños empresarios va a tributar por el impuesto de sociedades. Luego ellos tributarán por el IRPF respecto a la nómina que se paguen o a los dividendos que se distribuyan. Pero bueno, parece ser que Yolanda Díaz no entiende esta distinción. Así que sigamos. Es curioso que supuestamente, como las empresas aquí solo pagan el 3,8%, no haya una cola interminable de empresas de todo el mundo dispuestas a radicarse en España. En Irlanda se ha radicado, por ejemplo, Apple, precisamente por sus ventajas fiscales, y en Irlanda, como podéis ver en este gráfico, se paga un 12,5% de impuesto de sociedades. Si en España se pagase solo el 3,8%, ¿por qué no tenemos una fila de empresas llamando a la puerta para quedarse en España? Pues a lo mejor es porque no se paga un 3,8% de impuestos y se paga bastante más. Pero además en el vídeo anterior Yolanda Díaz se hace un poco de lío porque dice que quiere aplicar el 15% mínimo del impuesto de sociedades sobre el resultado contable, el resultado real. Vamos a ver. El resultado contable no es lo mismo que el resultado fiscal y el impuesto de sociedades se liquida sobre el resultado fiscal. El resultado fiscal puede ser precisamente más alto que el resultado contable. Por ejemplo, el resultado fiscal no permite la deducción de ciertas deudas, de ciertas pérdidas por deudas o la deducción de ciertas multas o de ciertas sanciones. Y según ella, las empresas realizan todo tipo de ejercicios de ingeniería contable y fiscal para reducir su factura impositiva. Vamos a ver, es cierto que en la contabilidad existe para el contable algo de manga ancha, algo de margen de maniobra para presentar unas cifras y no otras. Pero ese margen de maniobra no es limitado y de hecho no siempre se utiliza para reducir la factura fiscal. A veces se utiliza para engordar la factura fiscal porque la empresa lo que quiere es presentar unos beneficios más altos para contentar a los accionistas. Pero aunque el sentido sea el otro, el de reducir la factura fiscal, tampoco tenemos que la contabilidad es magia y que permite reducir la factura fiscal sine die. Es posible reducir la factura fiscal un año, pero a costa de aumentarla para otro año. Pero ya que en España tenemos 35 multinacionales pertenecientes a una cosa llamada IBEX 35, cuya información financiera es pública y recurrente, vamos a aprovechar esa información pública y recurrente para saber qué tipo impositivo soportaron en 2022. Acciona ganó 869 millones y pagó 254, lo que implica un tipo impositivo del 29,2%. Excluyo aquí a Acciona Energía por ser una sociedad participada mayoritariamente por el grupo Acciona, a pesar de que Acciona Energía tiene un hueco propio en el IBEX 35.
Acerinox ganó 831 millones y pagó 260, lo que implica un tipo impositivo del 31,3%. ACS ganó 1.009 millones y pagó 201, lo que implica un tipo impositivo del 19,9%. AENA ganó 1.170 millones y pagó 263, lo que implica un tipo impositivo del 22,5%. Amadeus ganó 872 millones y pagó 205, lo que implica un tipo impositivo del 23,5%. ArcelorMittal ganó 11.255 millones de dólares, porque sus cuentas están expresadas en dólares, y pagó 1.717, lo que implica un tipo impositivo del 15,3%. Bankinter ganó 785 millones y pagó 225, lo que implica un tipo impositivo del 28,6%. BBVA ganó 10.490 millones y pagó 3.462, lo que implica un tipo impositivo del 33%. CaixaBank ganó 4.326 millones y pagó 1.179, lo que implica un tipo impositivo del 27,3%. Celnex perdió 503 millones y por lo tanto no pagó nada, sino que devengó un crédito fiscal a su favor. Colonial ganó 43 millones y recibió un crédito fiscal de 7,6 millones. Esto se debe a que Colonial es una SOCIMI y por lo tanto su contabilidad es un poco más especial que en el resto de empresas. Enagas ganó 526 millones y pagó 150, lo que implica un tipo impositivo del 28,5%. Endesa ganó 3.487 millones y pagó 891, lo que implica un tipo impositivo del 25,6%. Ferrovial ganó 268 millones y pagó 30, lo que implica un tipo impositivo del 11,2%. Fluidra ganó 225 millones y pagó 61, lo que implica un tipo impositivo del 27%. Grifols ganó 361 millones y pagó 90, lo que implica un tipo impositivo del 24,9%. IAG ganó 415 millones y recibió, aún así, un crédito fiscal de 16 millones. Aquí IAG no pagó impuestos debido al reconocimiento de pérdidas fiscales que no se habían reconocido hasta el momento. Iberdrola ganó 6.292 millones y pagó 1.161, lo que implica un tipo impositivo del 18,5%. Inditex ganó 5.358 millones y pagó 1.211, lo que implica un tipo impositivo del 22,6%. Indra ganó 256 millones y pagó 80, lo que implica un tipo impositivo del 31,4%. Logista ganó 286 millones y pagó 75, lo que implica un tipo impositivo del 26,3%. Mafre ganó 1.398 millones y pagó 314, lo que implica un tipo impositivo del 22,5%. Meliá ganó 156 millones y pagó 36, lo que implica un tipo impositivo del 23,2%. Merlin ganó 48 millones y pagó 7, lo que implica un tipo impositivo del 14,1%. Merlin también es una SOCIMI y por lo tanto su contabilidad y su régimen fiscal son algo distintos. Naturgy ganó 2.546 millones y pagó 697, lo que implica un tipo impositivo del 27,4%. Redeia ganó 870 millones y pagó 188, lo que implica un tipo impositivo del 21,7%. Repsol ganó 7.180 millones y pagó 2.835, lo que implica un tipo impositivo del 39,5%, el tipo impositivo más alto de estas 35 empresas del IBEX. Robi ganó 45 millones y pagó 6, lo que implica un tipo impositivo del 12,5%. Sabadell ganó 1.243 millones y pagó 373, lo que implica un tipo impositivo del 30%. SACIR ganó 515 millones y pagó 172, lo que implica un tipo impositivo del 33,4%. Santander ganó 15.250 millones y pagó 4.486, lo que implica un tipo impositivo del 29,4%. Solaria ganó 101 millones y pagó 11, lo que implica un tipo impositivo del 10,9%. Telefónica ganó 2.960 millones y pagó 641, lo que implica un tipo impositivo del 21,7%. Y por último, Unicaja ganó 361 millones y pagó 102,
lo que implica un tipo impositivo del 28,1%. Así que queda claro que las multinacionales españolas no tributan al 3,8% ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Así que, ¿por qué los datos de Hacienda dicen que tributan a unos tipos impositivos tan bajos? Pues simplemente porque estos estados financieros están comparando beneficios globales con impuestos pagados a nivel global. Y los datos de Hacienda están comparando beneficios globales con impuestos pagados en España. Fin de la discusión.